Cinema. Bienvenidos a Secuencia, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. El productor, documentalista y guionista Rigoberto Jiménez estrenó en el 2025 El viaje del pastor. Sobre este documental conversamos en las secuencias de hoy. El viaje del pastor es un largometraje documental que llega a mí por un pedido del Centro Memorial Martin Luther King. La historia de mi trabajo con el Centro Martin Luther King viene desde hace mucho tiempo, o sea, hicimos muchísimas cosas desde que yo estaba trabajando en Televisión Serrana. Teníamos objetivos similares en el trabajo con las comunidades, con los seres humanos, y se provocó un nuevo acercamiento hace 2 años con el centro, y es cuando me plantean la posibilidad de hacer este documental. Un documental que tenía sobre todo mucho para investigar. Había que hacer una investigación bastante profunda, larga, consultar mucho material de archivo, hacer un recorrido bastante largo por los lugares donde Raúl Suárez había hecho su vida como pastor y su vida personal también. Y fue bastante difícil, ¿no? Fue desafiante enfrentarse a tanto material previo para encontrar realmente cómo poder hacer, cómo contar la historia de Suárez, que es bastante interesante, larga. Teníamos la suerte además que lo teníamos a él, que estaba bastante presente, y toda la información que desde el centro también me proporcionaron, con la ayuda también de Joel Suárez, hijo del reverendo, que tiene de verdad en su memoria casi todo el recorrido de la vida de Suárez. Nos planteamos hacer el recorrido desde que él inició por la Ciénaga de Zapata su vida pastoral en Playa Girón. Playa Girón, estuvimos en Mijalito, estuvimos en Playa Larga, estuvimos en Colón, Matanza, en Aguacate, que fue el lugar donde nació, luego en Matanza, también La Habana. Y al descubrir todos estos lugares, pues ahí surge el título del documental. El viaje del pastor era viajar hacia los lugares donde él había comenzado a trabajar, a hacer su vida de pastor, pero además también un viaje, digamos, a sus orígenes. Ahí encontrar gente con los primeros habitantes para los cuales él empezó a hacer su labor pastoral, y nosotros a planificar cómo iban a ser esos encuentros de Suárez con esas personas que hacía 60 años que no las veía, que no sabía dónde estaban. Y nosotros encontramos esas personas, las que estaban vivas ya todavía, los involucramos para hacer la historia, y junto con Suárez planificamos que íbamos a filmar estos encuentros. Y a partir de filmar estos encuentros, bastante espontáneos, porque Suárez fue muy colaborador a la hora de estar filmando, nosotros pudimos trabajar con bastante libertad en el proceso de la filmación, a él y a las personas con las que se encontraba, los lugares donde explicaban, donde estaba el lugar, su casa pastoral, y donde hacía toda su actividad, ¿no? La principal herramienta narrativa que nosotros utilizamos, no solamente en la grabación, sino en todo el proceso de investigación, hubo que conocer a muchas personas, hubo que conversar con muchas personas, y la entrevista marcó bastante la parte narrativa. Es difícil hacer este tipo de entrevistas, enfrentarse a un documental donde la historia se cuente a partir de los entrevistados, pero estos entrevistados se convierten en personajes. Se convirtieron en personajes que estuvieron muy cerca de Suárez y contaron la vida, cómo fue y cómo es hoy todavía, ¿no?
y también, bueno, pues una gran conversación. Estas entrevistas se convirtieron en conversaciones que hoy tenemos un gran archivo investigativo, no solamente sobre Suárez, sino de la época que estamos contando en el documental. Fue un proceso en varios días, no se hizo una sola entrevista, incluso a veces conversábamos sin la presencia de la cámara, solo grabando por audio. Y también con los otros personajes ya en las comunidades, que no, para mí no fue difícil porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con personajes dentro de las comunidades, a poder llegar a establecer un vínculo de confianza para que estas personas que quizás nunca ellos habían tenido una cámara enfrente pudiesen expresarse de manera natural. Y me encontré lugares bastante parecidos a los que nosotros filmamos por la sierra en el proceso de la creación de la televisión serrana, y también tuve la oportunidad de poder trabajar con un fotógrafo de allá de la sierra que nos comprendíamos bastante bien a la hora de la filmación, y de esa persona poderme sugerir también planos y formas de hacer la fotografía, que a veces teníamos que hacerlas casi exclusivamente con luz natural porque no teníamos acceso a iluminación artificial, ¿no? Y encontrar también dentro de esas entrevistas, dentro de esos discursos, un hilo conductor que definitivamente luego para la escritura del guión, ya para entrar en montaje, nos ayudó mucho, pese a tener que hacer previamente una revisión muy exhaustiva de cada uno de estas conversaciones y una transcripción para ir escogiendo digamos, el hilo conductor de esos elementos, la entrevista y todo un montaje, digamos, metafórico que nos permitieron alcanzar hacer esta obra hasta el punto de que se convirtió en un largometraje, ¿no? Algunas cosas las pensamos a la hora de grabarlas, las pensamos previamente, otras veces aprovechamos todo lo que podría estar ocurriendo, y eso fue un pacto previo que hicimos con el equipo, ¿no? Con tanto sonido como con los fotógrafos, cómo filmar esto, filmar mucho, porque pasaba mucho, la gente se emocionaba mucho a la hora de encontrarse con Suárez y rememoraban cosas. Yo trataba de conducir lo menos posible estos diálogos, porque yo no soy personaje dentro del documental. Yo dirigí todos estos acontecimientos para lograr llegar a un fin narrativo cinematográfico, y sabiendo que además nos íbamos a enfrentar a un proceso de estudio, de visionado, de selección bastante largo y complejo, que pudimos sortear felizmente, y luego ya en la edición, que la hicimos con Bionicel, que también tuvo que aprender mucho de la historia de Suárez y estudiar también las imágenes que nosotros ofrecíamos junto con las entrevistas, y sobre todo con la cantidad de imágenes de archivo que tuvimos que consultar y escoger, no solamente las que nos servían, sino las que pudiesen estilísticamente estar más cercanas de lo que nosotros queríamos, ¿no? Hubo un proceso previo nosotros de hacer un scouting de locaciones, sabiendo ya a dónde íbamos, ¿no? O sea, sabíamos que había que ir sí o sí a Playa Girón, porque Suárez estuvo presente en Playa Girón, tuvo participación dentro del combate, no
no con las armas, sino pues él con su carro marcó Cruz Roja en los costados y se fue a ayudar con los heridos. También resultó herido dentro de la batalla de Playa Girón. Teníamos que ir a Mijalito, que fue el lugar donde estuvo por primera vez su iglesia, y tendríamos que ir a Colón porque también ofició allí en Colón. Hicimos todo ese recorrido previamente con el productor y yo para determinar cuántos días teníamos que estar en cada locación, donde poder alojarnos para a partir de ahí llegarnos a los lugares más cercanos y luego trasladarnos. Se hizo un proceso de planificación bastante complejo y que realmente se pudo cumplir pese a las dificultades. O sea, estamos hablando de que hicimos una producción bastante grande en condiciones bastante difíciles como es esta situación que tenemos ahora, esta situación energética, esta situación con el transporte. Sin embargo, bueno, yo creo que gracias a la planificación y a la ayuda también del centro, que, bueno, evidentemente fue el que puso el presupuesto para este documental, pero también a partir del presupuesto pudimos utilizar transporte que nos ofrecieron y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el significado mayor que yo pude encontrar y que creo que está dentro del documental es cuáles son las razones de la fe religiosa, y sobre todo las razones del compromiso social de Suárez y su esposa también, que fue pastora, y de toda denominación religiosa a la que él pertenece, junto con otros compañeros, con otros amigos que también fueron pastores o son pastores. La búsqueda de lo autóctono es una constante en la obra del realizador Rigoberto Jiménez, quien utiliza nuevamente esta premisa en El viaje del pastor, documental que nos acerca a la génesis de lo humano desde la figura del pastor Raúl Suárez. Sobre este documental fueron las secuencias de hoy. Yo soy Daniela y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine.